Ay, Dios mío, me desesperan ellos, por Dios. Bueno, el día de hoy yo quisiera explicarles un poquitito en qué va a consistir nuestro trabajo práctico. A mí me gustaría saber Justo, primeramente, justo ¿verdad? te iba a preguntar, profe, si qué tal, o sea, si cuándo era que se entregaba el trabajo práctico. Sí, esta tarde le estuve habilitando, esto ustedes ya tienen dentro de la plataforma. Tienen lo que es Ok. nuestro PowerPoint y tienen también un caso clínico. No sé si ustedes ya llegaron a hacer análisis de casos. No, que yo me recuerde. No, bueno. Seguramente no. Entonces, voy a explicar y luego si tienen alguna consulta, entonces para que vayamos aprendiendo juntos entonces. Bueno, el trabajo práctico, como les dije, ya está habilitado dentro de la plataforma. Esta semana yo no les habilité ninguna tarea dentro de las unidades. Vamos a estar netamente con el trabajo práctico, pero van a tener tiempo hasta el día del examen final, que es el 23 de julio. Hasta ese día ustedes tienen tiempo de alzar esto dentro de la plataforma. Entonces, de repente, puede que llevemos, como me están comentando, ¿verdad? Que todavía no hicieron ningún análisis de caso. Entonces, podemos estar 2 semanitas por esto, ¿verdad? Voy a tratar de explicarles hoy y si no se llega a comprender bien, como dije, estamos pocos ahora activos, entonces de repente también la próxima semana pueden volver a hacer sus consultas nuevamente y volvemos a explicar, no va a haber ningún problema. Normalmente, como les digo, ¿verdad? Si era presencial iba a ser diferente porque íbamos a tener mucho más tiempo y íbamos a, no quiero decir que aprender mejor, ¿verdad? Pero el tiempo juega un papel fundamental en cuanto a lo que es realizar un análisis de caso, porque muchas veces no se comprende bien. Y también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que cada profesional tiene una manera diferente de hacer. Y eso depende mucho también de en qué ámbito se va a utilizar o de qué trata nuestro caso clínico, cuál es la problemática y qué es realmente lo que a nosotros nos interesa. Yo no sé si ustedes ya van utilizando lo que es el CIE-10 y el DSM-5. No, ¿qué es ¿No? eso? Bueno, es un libro, ¿verdad? Donde nosotros buscamos las características que muchas veces nos arroja el paciente, cuáles son los síntomas, y vamos viendo cuáles son los criterios que cumple para poder diagnosticarle. Entonces, voy a estar explicando un poquitito cómo vamos a ir trabajando y entonces la próxima semana voy a estar preparando nuevamente otro estudio de caso para que podamos aprender a cómo diagnosticar, o sea, cómo utilizar nuestro DSM-5, ya que me están comentando, ¿verdad?, que todavía no manejan. Bueno, en nuestro análisis de caso, ¿qué es lo que vamos a ir sacando? Vamos a sacar nuestro motivo de consulta. Donde dice evaluador o evaluadora, vamos a poner nuestro nombre nada más. Después, la evolución de la enfermedad, métodos y técnicas utilizadas, análisis e interpretación de los resultados. Vamos a hacerle un diagnóstico, que como dije, en este caso íbamos a estar utilizando lo que es el CIE-10 y el DSM-5. Vamos a hacerle un pronóstico y recomendaciones. Este va a ser un ejemplo nada más de qué manera se va a estar realizando. Ustedes van a hacer el análisis de caso, perdón, de otro caso clínico que ustedes ya tienen disponible dentro de la plataforma. Este es solamente como un ejemplo, como una guía para ustedes. Bueno, les voy a leer. Este es el caso clínico. Dice: Juan es un hombre de 39 años, es casado y tiene 2 hijos de 9 y 11 años. ¿Cuál es el problema? Dice: al caerse de una escalera y romperse una pierna, el paciente fue internado en la sala de traumatología de un hospital de IPS. Al segundo día se lo notó nervioso y comenzó a temblar.
Se lo interrogó acerca de sus hábitos, pero negó tener algún problema con el alcohol. Dijo a los médicos que solo ocasionalmente tomaba un vaso de cerveza. A la noche no podía dormir y las enfermeras se preocupaban porque hablaba con incoherencia y estaba muy ansioso. ¿Cuáles son los antecedentes de nuestro paciente? Dice, según lo manifestado por su esposa, el paciente hacía más de 3 años que tomaba grandes cantidades de cerveza. El año anterior había faltado al trabajo varias veces y lo habían amenazado con despedirlo. Todos los días comenzaba a beber cuando volvía del trabajo a la tarde y no dejaba hasta quedar dormido. La tarde en que se lo internó volvió a casa como de costumbre, pero se cayó en la escalera y se quebró la pierna antes de comenzar a beber. Por lo tanto, no había tomado nada antes de ser internado. Su esposa estaba avergonzada del problema de alcoholismo de su marido, por lo que no dijo nada cuando su esposo fue internado. 3 días más tarde, cuando se lo preguntaron directamente, les contó toda la historia. La señora dijo que su esposo había comido muy poco en las últimas semanas. Había notado que en varias ocasiones no podía recordar ni siquiera eventos importantes que habían sucedido el día anterior. Había tenido un accidente de auto 2 años antes, estando alcoholizado, pero no sufrió lesiones graves. El paciente no había tenido problemas de salud graves en el pasado. La relación con su esposa, sin embargo, se había vuelto extremadamente difícil desde que comenzó a beber, por lo que ella pensaba seriamente en divorciarse. Su relación con los hijos era tensa. Solía discutir con ellos, pero en la actualidad estos trataban de evitar a su padre lo más posible. Según la esposa, el padre de su esposo había sido un alcohólico crónico y murió de cirrosis cuando tenía 24 años. Cuando éste tenía 24 años. ¿Cuáles son los datos actuales que tenemos? Dice, al examinarlo, su discurso era desordenado e incoherente. Pensaba que aún estaba en la fábrica y que tenía que terminar un trabajo. A veces reconocía a algunos médicos y enfermeras que lo habían atendido los días anteriores, pero otras veces creía que eran compañeros de la fábrica. En varias ocasiones sacaba insectos que veía en su sábana. Estaba desorientado en relación al tiempo y se asustaba del menor ruido que provenía de afuera de su habitación. Transpiraba abundantemente y no podía sostener un vaso sin volcar casi todo su contenido. Constantemente trataba de salir de la cama y no se daba cuenta de que su pierna derecha estaba enyesada. De repente me avisan si leí muy rápido o de repente me... Abstinencia. Sí, justamente, son los síntomas de la abstinencia, Síndrome ¿verdad? de abstinencia. Sí. Bueno, acá... Profe, antes de que me olvide, te quiero preguntar Sí. algo. Esto se da ya, o sea, por ejemplo, no se puede dar mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y no sé, años después no se puede dar la abstinencia, ¿verdad? Al alcohol. No, son nada más días porque la persona crea una dependencia. Y sabemos bien, ¿verdad? Que al crear una dependencia, tu cuerpo a los días es que empieza a sentir. No puede transcurrir mucho tiempo para empezar a sentir los síntomas. Entiendo. Bueno, ¿cuál sería nuestro motivo de consulta? Alcoholismo. Su alcoholismo, su problema con el alcohol, ¿verdad? Y el nombre del evaluador o el evaluador, como dije, van a poner ustedes sus nombres nada más. ¿Cuál es la evolución de su enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que iba presentando? Está en una etapa de abstinencia. Tiene Sí, sudoración, o sea, transpiración, ve cosas que no son
se confunde mucho, tiene, Tarde. ¿cómo que se dice? Sus pensamientos no son claros y Sí, mezcla todas las palabras al hablar. exactamente. Eso sería la evolución, ¿verdad? De cuáles son los síntomas que va presentando el paciente en este caso, ¿verdad? A consecuencia de esa abstinencia que está teniendo. Ahora, ¿cuáles son los métodos y técnicas que vamos a utilizar? En este caso, nuestro paciente, vamos a decirle que es imaginario, porque nosotros no vamos a ir a tratar realmente con una persona o no vamos a ir a tratarle realmente a Juan, sino que vamos a imaginarnos de cómo actuaríamos en esa situación siendo nosotros los profesionales que le vamos a atender a él y de qué manera Juan reaccionaría. Vamos a imaginar que él está en el hospital, que está con la pierna enyesada, que está ahí con los síntomas de abstinencia que estábamos leyendo, y nosotros vamos a ir a evaluarle. ¿De qué manera vamos a evaluarle? Primeramente, ¿cuál es nuestra herramienta más importante? Hola, profe. La entrevista. La entrevista, exactamente. Lo primero, la entrevista. Lo segundo, la observación. Si se dan cuenta, bueno, en el caso de Teresita, por ejemplo, ella entró un poquito tarde, ¿verdad? Entonces no va a conocerle todavía a nuestro paciente, ¿verdad? Pero él negaba su problema con el alcohol. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos a Juan como un hombre que realmente no va a querer expresarse tan fácilmente con nosotros, que no va a querer aceptar realmente que tiene un problema. De repente va a haber una Tenemos negación que de su parte. observar o sea, cómo es su comportamiento al realizar la entrevista, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿qué técnica nosotros podríamos utilizar? Uno que ustedes ya conocen, algún test. El HTP también se puede hacer. Ah, no, está en el hospital Sí. acostado, ¿verdad? Ah, No, él tiene una pierna enyesada, él puede escribir, él todo puede. Solamente que su pierna es lo que está enyesada. Y el HTP, como dice la HTP es compañera lo único que Teresita, desarrollamos nosotros, profe. sí, es excelente para este caso. ¿Por qué? Porque como les dije, es una sí. persona que no se está queriendo expresar con palabras, porque él no está aceptando. Él de repente ya está delirando luego un poquitito, está teniendo alucinaciones en cuanto a las cucarachas y demás que los insectos que estaba Y sacando sin de su saber, sábana. él no va a decir muchas cosas con tan solo realizar el HTP. Sí, Exactamente. sale. Porque, como decía, él ya no le identifica a los doctores, él piensa ya que son los compañeros de trabajo de la fábrica. Entonces, va a ser difícil esa entrevista de repente, ¿verdad? Pero si nosotros le aplicamos un HTP, que sabemos bien que es un test proyectivo, nosotros vamos a tener muchas más características de su personalidad, de repente cosas que tiene reprimida. Como dice, él Sí. tiene, vamos a decirle que un trauma de infancia o un trauma con su padre que también era alcohólico, que murió cuando él tenía 24 años nomás. Entonces, eso también es un factor del por qué él tiene el problema con el alcohol, ¿verdad? Entonces, está muy bien. Ese sería nuestro método y nuestra técnica que vamos a utilizar, ¿verdad? Después, el análisis e interpretación de los resultados. ¿De qué manera yo voy a interpretar un resultado si yo no le voy a aplicar? Me van a decir, ¿verdad? Y ahí está, como les dije, nosotros vamos a imaginarnos cuál puede ser el posible resultado, ya sea de esa entrevista y ya sea de la interpretación de ese HTP. Tenemos que ir hilando por lo que fuimos leyendo de su caso clínico. No tiene que alejarse mucho de lo que estuvimos leyendo, vamos a decirlo, ¿verdad? Tiene que arrojar un resultado que vaya acorde a lo que estuvimos leyendo con respecto a nuestro paciente. Le pregunto, Tenemos que ir relacionando. exactamente, tenemos que ir Por ejemplo, relacionando. este rasgo va con este comportamiento y porque el HTP pues nos arroja muchas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, X, o sea, ponele que la frutita, yo digo nomás si no es que Sí, sí. exactamente, ¿verdad?
dice que es sensible, pero él está irritado ahora, o sea, y si dice sensible e irritado, yo creo que debemos tomar irritado y Exactamente. relacionar con el paciente. De repente no puedo Permiso, yo poner, sí, no te escucho, profe, perdón. sí, decime nomás. No te escucho después y hablé. Bueno, de No puedo repente yo poner no que... puedo, yo estuve leyendo que es una persona que no acepta su problema, que de repente ha dejado de comer hace varias semanas, que tiene un problema con el alcohol. Yo no puedo poner, tiene una autoestima alta, tiene una seguridad en sí misma. Yo no puedo ponerle eso. En cambio, sí puedo hablar de su inseguridad, puedo hablar de su ansiedad. Puedo ir, ustedes que ahora justamente están trabajando con el HTP seguramente que saben más características, ¿verdad? Ahora mismo. Entonces, algo que vaya acorde a lo que fuimos leyendo. Profe, ahora sí te voy a Sí, decir, profe, a mí me tocó evaluarle a un muchacho de 21 años que se droga desde los 14, ¿verdad? Que según él ya estaba limpio de todo eso. Y durante la evaluación yo le contaba hacia los profes que la mamá no le dejaba, ¿verdad? sí, No le, sí. no le quería dejar conmigo y saltó, profe, le hice 2 veces, le hice el test del árbol, ¿verdad? Y que a los 3 años y medio y a los 10 años fue abusado. Y después él me contó y la mamá corroboró eso, ¿verdad? Y los dos lloraron y fue todo un tema, porque el abusador era el hermano de la mamá, ¿verdad? Sí, Entonces, hablando después con el tutor, dijo que capaz que eso le haya llevado a él a drogarse, claro. ¿verdad? Y justamente él era así, se tapaba la cara, se cubría el rostro como si fuera que tenía vergüenza de algo, ¿verdad? Tipo como escondiendo Tiene algo. sentimientos de culpa, vamos a decirle de Sí, repente. sí. Y cuando le pasé la hoja, puso al revés, ¿verdad? Puso al revés y me preguntó si que tenía que dibujar, que no sabía dibujar y era tardaba así un montón. Y después cuando empezaba a dibujar hacía pausas largas, así, un minuto, se quedaba pensando, ¿verdad? Muchísimas cosas así que yo noté, que noté de su comportamiento y anoté, ¿verdad? Y después arrojaba así el resultado así tal cual a lo que realmente le estaba ocurriendo a él. Sí. Porque muchas veces decimos, no, la persona está tardando porque está tratando de manipular, pero no sabe que realmente eso tiene su significado para nosotros como Sí. evaluadores. Por eso la observación es muy importante siempre. No solamente dejarnos guiar por la respuesta que nos da muchas veces, sino que prestarle atención a cada detalle. Eh, si hizo algún gesto, si está moviendo la pierna, la mano, de repente hacia dónde mira demasiado, todo eso, el tono de voz que utilizó cuando se expresó con referente a algo, todo eso a nosotros nos tiene que ir indicando algo, ¿verdad? Mm. Bueno, después el diagnóstico de qué manera vamos a hacer, justamente, como le estaba diciendo hace rato a la compañera Vania y Tamara, vamos a estar utilizando nuestro CIE-10 y nuestro DSM-5. ¿Y qué, cómo voy a diagnosticar? Yo voy, vamos a decirle que resaltando, vamos a decirle los síntomas que la persona iba presentando. Mm. Por ejemplo, las alucinaciones, los temblores, creo que hablaba de ansiedad, de, desorientación, eh, esos son los que ahora mismo recuerdo, ¿verdad? Pero voy buscando después en mi DSM-5 si va cumpliendo con los criterios. Cada trastorno, cada síndrome, vamos a decirle, tiene su cuántos criterios como mínimo tiene que cumplir para que podamos diagnosticarle a esa persona con esa enfermedad. Entonces, como les dije, voy a estar preparando nuevamente para la próxima clase Profe, para que podamos aprender de qué manera utilizar nuestro DSM-5. Sí, pero una persona, por ejemplo, bueno, en este caso el señor ya su esposa dijo que hace más de 3 años que él tenía el problema con el alcohol, ¿verdad? sí. Pero para diagnosticar así un problema, vamos a decirle, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo deben de tener así como los síntomas o cuánto tiempo deben cumplir así los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta?
Sí, y justamente todo eso que me estás preguntando tiene detallado cada enfermedad. Algunos son 6 meses, Mm. algunos 3 años, un año, algunos 3 meses, lo que quería decir 3 años, ya me fui ahora. Entonces, depende mucho de Yo, cuál es la enfermedad. yo tengo un libro de trastornos y demás, ¿verdad? Y como decís, hay, por ejemplo, el que da en los chicos, así en los adultos, y ese, la mayoría creo que son 6 meses de Sí, síntomas así, tipo indefinidamente, no sé si se dice así, ¿verdad? Pero sí, em, para que se pueda diagnosticar así, porque si, por ejemplo, es así muy leve, no, sí, y no es todo mucho. Y depende de la situación también, Sí. el porque, consumo de drogas, por ejemplo, tiene otro tiempo, ¿verdad? claro, Tiene un tiempo en el que no se nota, puede ser un año en el que nadie note nada, ¿verdad? Y después al cabo de un año ya empiezan a notarse los síntomas. O sea, todo tiene su tiempo, ¿verdad? todo tiene su Según tiempo lo y que se cada, consuma. como dije, cada problema, cada enfermedad, cada trastorno tiene su tiempo diferente. Y justamente como dije, este DSM-5 tiene todo detallado eso, de cuántos meses como mínimo tiene que presentar esos síntomas y cuáles son los síntomas. Y como mínimo cuántos síntomas, porque es una lista larga, vamos a decirlo otra vez, de los síntomas que cada Ah, persona puede presentar. Y cuáles son los síntomas, el mínimo de los síntomas que tiene que presentar. Algunos son 5, algunos son 6, algunos son 3. Entonces no es mm, que de repente tiene uno y había sido, le toca a este síndrome, a este trastorno, y yo ya le voy a diagnosticar con ese no. Tiene que cumplir como mínimo un número de criterios que está todo bien establecido ahí en el libro. Y es muy difícil diagnosticar también. Queremos demasiado diagnosticar, pero no hay que etiquetar demasiado muchas veces, ¿verdad? cierto. Entonces hay que tener cuidado. El paciente se puede quedar con eso y por ahí no tiene lo que... Exactamente, por eso. Por eso en el HTP, seguramente que cuando ustedes estuvieron leyendo el manual, dice que si el evaluador tiene alguna duda, que entonces ese criterio se anula. Muchas veces Mm, miramos y decimos, vos decís que, por dar un ejemplo nomás, ¿es grande o es chico o es mediano? No, para mí es mediano su dibujo, no, pero es muy chico ya. Entonces, si existe esa duda, entonces ya se anula directamente ese criterio, se pasa nomás ya al siguiente. O sea, por dar un ejemplo nada más. mm, O de repente si hizo una parte, es como que le hizo el sombreado, pero no había sido borrón, nomás quedó como sombreado. Entonces, si existe esa duda, se anula ese criterio y se pasa al siguiente, porque si no podemos llegar a diagnosticar mal y ahí pasa lo que dijo Teresita, el paciente se queda con eso. Y había sido, era nomás que borró, pero no borró bien y ya quedó como sombreado y yo tomé que sombreó ahí, que entonces mm. hay que tener mucho cuidado. Bueno, le hacemos un pronóstico de cómo va a ir evolucionando y las recomendaciones. Ahora, yo estuve haciendo, entonces para que vean un ejemplo, ¿verdad? El motivo de consulta. Estábamos diciendo que era justamente por su problema al alcohol. Pero ¿qué pasa? El paciente no se fue al consultorio del psicólogo o del profesional a decir tengo un problema de alcoholismo. El paciente en realidad, como dice acá, acude al hospital debido a ese accidente que sufrió en su pierna. Y ya después de ser internado es que se descubre su alcoholismo o su problema con el alcohol. Pero también pueden poner, ¿verdad?, problema con el alcohol. Pero hay que tener en cuenta nomás que él no fue a buscar ayuda del profesional. En realidad ya fue por los síntomas nada más que se dieron cuenta que realmente estaba teniendo abstinencia al alcohol. La evolución de la enfermedad, como dije, vamos poniendo un poquitito de cuáles son los síntomas que va presentando la persona. Dice, el paciente presenta síntomas de abstinencia debido a que no consume ningún tipo de bebida alcohólica desde que fue hospitalizado. Al pasar los días, los síntomas como alucinaciones y falta de orientación van empeorando. Los métodos y técnicas utilizadas.
Como herramienta de recolección de datos utilizamos la entrevista. Acá, por ejemplo, falta agregar también, ¿verdad?, que una de las técnicas fue la observación. Dice, una de las técnicas que se utiliza es el árbol de problemas, para que el paciente sea capaz de reconocer cuál es la problemática a enfrentar. Utilizamos un test proyectivo HTP para obtener informaciones acerca del paciente que por su situación puede no manifestar o comunicar de manera directa. Vamos detallando. No es que yo pongo entrevista, no es que yo pongo árbol de problemas, no es que yo pongo HTP, sino que voy detallando cómo fui utilizando y con qué fin fui utilizando eso. Porque yo creo que este va a ir mejor acá o con este paciente. Tengo que ir justificando mis opciones o mis elecciones en este caso. Análisis e interpretación de los resultados. Como dije, es, vamos a decirle que imaginario. Nosotros vamos imaginándonos de qué manera Juan va reaccionando y de qué manera nosotros vamos evaluando esa situación. Dice, el evaluado no parece querer colaborar lo suficiente, sin embargo accede a la entrevista y a las pruebas, manifestando que no lo considera necesario. Las evaluaciones arrojan un estado de ansiedad alto. El paciente no es capaz de controlar sus emociones actualmente. En cuanto a la relación con la familia y sus relaciones sociales, se puede observar un ambiente restrictivo hacia el cual el sujeto parece haber desarrollado cierta hostilidad, ya que este ambiente le produce tensión. En general, esta persona presenta sobre todo agresividad reprimida, la cual puede expresarse como acting out en cualquier momento, ya que la ira y la depresión se convierten en una bomba de tiempo que puede incluso acabar en un intento de suicidio. Muy extremista creo que ya fui en mi... Pero puede llegar a pasar también. Claro. El diagnóstico. Nuestro diagnóstico es síndrome de abstinencia con delirio. Y ponemos entre paréntesis F10.4. que es el, vamos a decirle que el código, por así decirlo, ¿verdad?, de nuestro síndrome. Y eso ya se usa dependiendo si va a un profesional o no. Muchas veces cuando va a otro profesional, se le pone ya nada más F10.4. Y ahí el otro profesional dice, ah, tiene síndrome de abstinencia con delirio. De repente decimos, ahora, ¿cómo voy a manejar todo? No hace falta que manejemos todo, pero siempre tenemos que tener a mano por eso nuestros materiales que son imprescindibles, vamos a decirle, en nuestro Pero día a día también, muchas profe, veces. de tantos pacientes y demás, ya uno se aprende, creo yo. O Sí, sea, o Sí, hay cosas que tipo ya relacionan nomás. sí, claro que sí. Me refiero nomás a que cuando me traen un informe, por ejemplo, Teresita se fue al psiquiatra, no se fue a un psicólogo, se fue directamente al psiquiatra ella, y me manda su diagnóstico, su psiquiatra, el delirium tremens. diagnóstico F10.4, así nomás me pone. Ah, yo digo, ah, Teresita tiene síndrome de abstinencia con delirio. Como un profesional, yo ya sé que F10.4 significa eso. Y si no sé, tengo en mi cajón o tengo en mi escritorio cerca mi DSM-5 donde yo me rebusco para saber qué es lo que tiene mi paciente. A eso nada más me refiero. Después, ¿cuál es nuestro pronóstico? Dice, para un pronóstico favorable es importante que el evaluado acepte voluntariamente el tratamiento. La participación de la familia y personas cercanas optimizarán la efectividad del tratamiento. Mis recomendaciones. Las recomendaciones en este caso se van a realizar de manera general. De repente si queremos agregar cosas así ya muy personales podemos poner, pero yo hice de manera general porque sabemos bien, ¿verdad?, que nosotros en una entrevista cuando vamos sacando esa información al paciente es donde nos damos cuenta realmente de qué manera podemos trabajar mejor con esta persona. De repente yo acá puse, ¿verdad?, seguir una terapia cognitivo-conductual familiar y de pareja. Pero había sido su señora, ya dijo que no, que se va a divorciar, porque si se acuerda cuando leímos decía que la señora ya tomó la decisión de divorciarse.
De repente dicen, no, yo me quiero divorciar, yo no quiero saber nada de Realmente terapia. decía que estaba pensando, profe. Ah, estaba pensando, bueno. Pero vamos a decirle que supuestamente ya dijo que sí se quiere divorciar. Entonces, yo no le puedo recomendar terapia de pareja en este caso porque ya el divorcio ya está ahí en la puerta, vamos a decirle. En el caso de que la señora diga, sí, yo voy a intentar, entonces yo le recomiendo la terapia de pareja. Dice, es importante reconocer el problema, adoptar una posición de ayuda y no culpabilizar a otros. Porque muchas veces el paciente no quiere aceptar cuál es su papel o cuál es su función o qué tanto de culpa tiene, vamos a decir. Como yo siempre digo, ¿verdad? Las personas nos sentimos más cómodas cuando le echamos la culpa a los otros. Entonces es importante justamente por eso que el paciente reconozca que tiene un problema y que reconozca, ¿verdad?, que de él depende cambiar esa situación. Porque sabemos bien que si la persona realmente no quiere y no acepta ir a terapia, si va solamente porque, no sé, en el trabajo le dijeron que si no se le va a despedir, o de repente porque su señora le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir porque si no te voy a dejar. De esa manera no va a cambiar la persona. Nosotros tenemos que hacerle ver realmente cuál es la problemática que pueda realmente, como dije, identificar cuál es su función dentro de esa problemática y de qué manera puede llegar a cambiar. Cuáles son los pros y los contras, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Mejorar la comunicación con la familia, mantener el alcohol fuera del hogar, planear actividades familiares que disfruten, mejorar las relaciones interpersonales, evitar la exposición a estímulos que generen una recaída. Por eso es muy importante, ¿verdad?, nosotros como profesionales, siempre conocer con quiénes se relaciona nuestro paciente, porque ellos también juegan un papel fundamental para su recuperación. De repente, no sé, mi señora luego también toma conmigo, o mi mamá o mi hermano están todo el día, vamos a decirle, con la cervecita en la heladera, que no debe de faltar, o hay luego un cumpleaños próximo. Yo tengo que poder comprender, ¿verdad?, de que no porque yo esté con esta problemática, también los otros van a tener que sufrir las consecuencias de que no va a haber alcohol. Pero yo como persona no me puedo exponer tampoco, porque sabemos bien que la persona pierde control. No es más que yo quiero tomar, voy a tomar, o yo no quiero tomar, no voy a tomar. Si yo veo que los demás están tomando, yo tengo un Demasiado, problema. nomás ya tiene que tener fuerza de voluntad. Exactamente, y Realmente. sabemos bien que en una persona con Demasiado. adicción al alcohol o cualquier otro tipo de adicción, ¿verdad?, no podemos confiar en su fuerza de Profe, o sea voluntad. que seguramente no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero digo nomás el tema de la fuerza de voluntad. O sea, es que mi hermana así, un día se levantó y dijo, yo no iba a tomar coca. Así, literalmente así, te corrí y ponele, ¿verdad? Se levantó y dijo así, ¿verdad? Y o sea, es que hace 5 años literalmente ya no toma. Y nosotros así, no es que tomábamos así todos los días, ¿verdad? Pero así, mucho tomábamos. Y ella no, ella igual ve que nosotros tomamos y eso es así. Y alcohol casi no tomamos lo nosotros, o sea, cerveza lo no nos gusta así. En mi familia lo, o sea, tipo mi mamá y mi papá y eso no toman cerveza. Y ella también así, una vez al mes y eso toma. Pero así re fuerza de voluntad luego tiene. Y ahí está, por ejemplo, la predisposición que tenga una persona, ¿verdad? Pero en este caso que sabemos que nuestro paciente es alcohólico, que no quiere reconocer, porque estábamos leyendo, él no quiere reconocer que tiene un problema, y además que tiene ese antecedente de que su papá también fue alcohólico. Entonces, tiene luego cierta, vamos a decirle, ¿cómo se le dice?, predisposición a ser alcohólico, porque su papá también fue alcohólico. Y en este caso, nosotros lo estudiamos de manera muy general, pero no sabemos realmente cómo es la relación con su pareja, cómo es en el trabajo, cómo es la relación con su mamá, porque en este caso no habla de la mamá, solamente habló del papá. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad?, que de repente acá no estamos estudiando,
pero que de igual manera con lo que leímos nosotros muchas cosas podemos ir sacando y ir creando. Si ustedes quieren pueden crear más pasado, más historia, vamos a decirle, del paciente, ¿verdad? Como les dije, ustedes tienen disponible ya esto dentro de la plataforma y ustedes van a leer otro caso clínico, van a hacer el análisis de otro caso clínico, no va a ser el mismo. Ujú. Era el mismo nomás ya, profe. Profe, yo tengo un test que utilicé con mi primer paciente cuando hice atención en crisis, ¿verdad? Y me sirvió muchísimo porque con eso yo supe, o sea, que supe que él alucinaba, que ¿Qué test él es? tenía. No, yo, ¿sabes qué, profe? Yo bajé de internet nomás, pero mi tutor sí me reaceptó porque inclusive ahí pregunta, en el test pregunta si se operó la persona, si cuando era chico, pregunta si tiene pesadillas, si duerme bien, si hace ejercicio, o sea que tiene completito, es, profe. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, ya tiene rasgo. Pregunta si se hace pis en la cama, Sí, un montón. La verdad que no sé cuál es, pero yo bajé de internet, pero completito es. Y me recibió. sí. Realmente que muchas veces, ¿verdad? Como siempre suelo decir, ¿verdad? En las entrevistas normalmente, para conocerle más a la persona, siempre es bueno que nosotros sepamos varias preguntitas, vamos a decir, ¿verdad? De algunos test que nos puedan ayudar muchas veces a conocerle más. Porque se van a dar cuenta que el día de mañana, cuando sean profesionales y cobren realmente, ¿verdad? Por cada test, muchos no quieren ser evaluados. Muchos tienen miedo, vamos a decirle verdad, a ser evaluado. Entonces, es bueno siempre saber varias preguntas, así como está diciendo la compañera Teresita, ¿verdad? De repente, ya sea la infancia misma, también hablar un poquitito, ¿verdad? De cómo fue su infancia, eh, cómo es por las noches, tiene insomnio, tiene pesadillas, cada cuánto tiene pesadillas de repente, cómo son esas pesadillas de repente si tiene pesadillas, Sí. cómo es la habitación en que duerme, de repente si tiene luz, no tiene luz, de qué color está pintado, porque todo eso, de repente son preguntas estúpidas, ¿verdad? Pero sirven mucho. Muchas veces cuando la persona no quiere luego hablar, muchas veces algunos te responden sí, no, y cuesta, pero buscamos la manera. Compañeras, tenemos menos de